siempre unos límites claros y unas rutinas que los involucre según la edad. Cuando los niños y las niñas desde pequeñitos se acostumbran a las tablas de rutina, eso le crea una disciplina que ustedes ni se imaginan, pero eso es poco a poco. ¿Sabes? Cuando tú le llegas ahora a un niño que nunca ha tenido contacto con disciplina positiva y tú le llegas con un bombardeo de preguntas, eso genera extrañeza en los niños y en las niñas. Eso genera un efecto que probablemente tú no te lo estés esperando. A mí me pasó un tiempo con la nena. Estaba en Dominicana, me pasó como la compañera Fior, que mi hija estaba en Dominicana y yo estaba aquí. Y yo educaba por teléfono, señores. Mi mami, todo autoritarismo, y yo siempre he tenido una apertura diferente. Y mi hija, yo llego a Dominicana y comencé a implementar otras estrategias y le dijo a su hermano, a mami le pasa algo, ¿tú te fijaste? Porque no reaccioné como cotidianamente reaccionaba. Y no era que yo no maltrato, pero reaccioné ese día de manera diferente. Y la nena que tenía como 13 años en ese momento, 13 o 14 debía de tenerme, le dijo al hermano, hey Fede, ¿te diste cuenta que a mami le pasa algo? Imagínate, ellos se dan cuenta que hay unos cambios y te van a poner a ti en juego muchas veces para que tú vuelvas a esa vieja estructura. Entonces tú, como adulta, tienes que ver si eso te funciona o no y mantenerlo. Y lo que te funciona con un niño no te va a funcionar con el otro. Tenemos que visualizar siempre eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta también los niños y las niñas usualmente se sienten motivados a cooperar. No hay una cosa más chula que un niño de 2 o 3 años. Ustedes no han visto que la mayoría de los niños de 2 o 3 años quieren hacer todo lo que sus padres están haciendo. Hasta banquito le tenemos que poner para fregar. Y según van creciendo, ¿qué pasa? Muchas veces pierden esa costumbre o esas actividades porque van también mezclándose con otra estructura. Pero mayormente los niños y las niñas se sienten motivados a cooperar si se sienten respetados y se sienten involucrados. Eso. Y mayormente preguntar es casi más efectivo que ordenar. Y yo soy de las que pregunto mucho. La que tenemos, hay una que nos dijo, creo, bueno, una de las compis, no voy a mencionar nombre para no perderme, que tenía un semillero, 4, 6 y algo por ahí. Es lo que llamamos un semillero. No es por mal, sino por el tipo de estructura. Que tenemos ahí como diferentes semillitas creciendo en diferentes tamaños, diferentes momentos. ¿Qué vemos en esa variedad? Todas las plantas se cuidan, todas esas plantas necesitan los mismos cuidados. ¿A quiénes le gustan las plantas? Evidentemente que no. Doris tiene el semillero, como yo digo. Evidentemente que no, dice una compañera. Todas no necesitan el mismo cuidado. Imagínense que ustedes cuando alguien llega de visita a su casa, llega con esa hortensia bellísima y ustedes no saben lo que es una hortensia. ¿Qué pasaría cuando a ustedes le llegan con esa hortensia y ustedes le gustan la planta, pero usted no sabía lo que era una hortensia? Y le llegó allá esa bella visita con esa hortensia. ¿Qué es lo primero que hacemos? Echarle agua. Echarle agua. Sin saber la cantidad. A veces le echamos agua, ¿no? Porque está muy seca. Le ponemos el dedo, está muy seca, le ponemos agua. Algunas somos curiosas y entramos a Google o a Google, como decimos, y buscamos informaciones. ¿Cómo se cuida una hortensia? ¿Cómo se cuida un cactus? ¿Cómo se cuida una orquídea? Que mayormente buscamos hasta lo que hay que echarle, cada qué tiempo hay que echarle. No buscamos. Y las plantas, como los niños, vienen sin instrucciones la mayoría de las veces. La planta la mayoría de las veces, porque cuando vamos al vivero le preguntamos a la chica del vivero, mira, ¿cómo se cuida la planta?
Pero ¿cuántas de ustedes al parir, en donde lo hayan hecho, le han entregado un manual de cómo cuidar a esos bellos, preciosos niños, niñas que tienen, que le entregan? Cuando se hacen la sonografía le dicen, ay, es un niño, es una niña, felicidades o felicidades, está embarazada. El ginecólogo no le da instrucciones. Ya ahora en estos tiempos tenemos muchas personas que nos ayudan en el proceso de respiración, de todo, ejercicio, todo lo que necesitamos para tener un parto de la mejor manera posible. Pero hay muchas madres que por sus condiciones socioeconómicas no tienen acceso a ello. O sea, también llegan aquí con esas criaturas diferentes, con ese semillero donde tienen la primerita semilla ahí pequeñita, la otra a mitad y después la otra creciendo. Y nos preguntamos, ¿cuáles son las necesidades? ¿Tendrán las mismas necesidades? O sea, sus hijos y sus hijas son así mismos. Mirar cuáles son esas necesidades que tiene mi hijo y mi hija. ¿Por qué está actuando así? Y muchas veces no decimos, la que tenemos adolescentes, pero mi hijo duró tanto tiempo con un comportamiento genial y tiene unos años que no lo he tirado por la ventana porque es mi hijo. Yo soy trágica, señores, yo también lo he pensado, no me lo... Llegó entonces uno a veces con esas criaturas tan bellas, tan preciosas, pero también tomamos a veces unas decisiones que decimos, no sé si es la más adecuada. Pero si sus hijos y sus hijas la eligieron, es porque ustedes son las mejores madres que puedan tener. Sean hijos adoptivos, sean hijos naturales, sean hijos como sea, pero son suyos. Entonces, fijarnos bien, porque a las plantas le buscamos que si le falta el sol, que si es de sombra, que si es de interior, que si es de exterior, que si es de clima seco como los cactus, que si son más clima húmedo, que si necesita tal fertilizante, que si necesita tal cual, que si hay que echarle el fertilizante cada mes, cada 15 días, y muchas veces no nos detenemos a pensar según la etapa en la que están nuestros hijos e hijas, cuáles son sus verdaderas necesidades. Porque esos desafíos con los que nos encontramos van a depender mucho en qué etapa de desarrollo esté nuestra hija o nuestro hijo. En internet muchas veces aparecen tablas que buscamos qué tiene que saber un niño de 0 a 3 años, qué tiene que saber un niño de 0 a 16 años, qué tiene que saber un niño de 0 a 18. Y no hay mejor tabla que la que vemos cada día. ¿Qué hace nuestro hijo? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son esas necesidades que vemos? ¿Cuáles son esas amistades que tiene? ¿Cómo está reaccionando mi hijo o mi hija frente a determinadas actitudes que yo tengo o frente a determinadas circunstancias que se presentan? Aquí no es por un tema de que nos sintamos culpables, sino por un tema de que miremos, porque la crianza de nuestros hijos e hijas depende de nosotros en primer momento, de nosotras como mujeres, de nosotras como ser humano, de los hombres, de la sociedad, depende de cada uno de nosotros. No se cría solo, aunque la sociedad muchas veces cree que sí, pero no se cría solo. Todo el que está en el entorno educa, la sociedad educa, la comunidad educa. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades que tiene ese niño o esa niña? Cuando nos llegue esa plantita a casa, que no podemos sacarla del sol por X día, porque si no se muere, que no podemos echarle X cantidad de agua. Asimismo, tenemos que detenernos un poco a mirar cuáles son esas necesidades de ese niño, esa niña, cuáles son, que muchas veces solamente nos enfocamos en esos retos que tenemos de frente. Y es importante que sepamos que muchas madres, muchos padres, muchas familias están tan ocupadas en moldear así, a imagen y semejanza a sus hijos, en ese cuadrado perfecto, que sea el niño perfecto, que sea la niña perfecta, que sea el ser humano que mejor yo conozco, que no supere la palabrita que muchas veces escucho. No, es que yo quiero que mi hijo me supere. Y no nos detenemos a descubrir
quiénes son nuestros hijos, esa diversidad que tiene nuestro hijo, nuestra hija, esa individualidad y cómo cuidarlos desde su individualidad, desde sus características, cómo cuidar a esa planta, cómo cuidar a esa bella persona para que desde su individualidad sea su mejor versión, que sea él, ella, pero lo mejor de él o de ella. ¿Cómo logramos que descubran esas capacidades? Y tenemos que apoyarlo. Y dentro de ese apoyo podemos irlo utilizando diferentes métodos o alternativas, herramientas, como lo veamos. Y podemos comenzar a implicar a los niños y a las niñas en su propio proceso de creación de rutinas en casa. Esa rutina tan necesaria que nosotras muchas veces tenemos una agenda con 100,000 cosas y los niños y las niñas no lo ayudamos muchas veces o no nos involucramos desde muy pequeñito a enseñarle a cómo ellos construir esa realidad, cómo creamos las rutinas con ellos, opciones limitadas. ¿Tú no comes brócoli? Pues en casa solamente hay huevos y brócolis. Si tú como madre consideras que el niño o la niña no tiene ningún tipo de alergia ni ningún tipo de condición alimenticia por la cual no deba de comer brócoli, pues ponte creativa, licúa el brócoli y mézclaselo con algún alimento fuerte, que el sabor del brócoli se mimetice. El sabor del brócoli cuando se mezcle con otro tipo de alimento no sepa brócoli. Y ahí tú le estás dando brócoli y le está dando otra opción. Claro, tú no comes brócoli, pues yo voy a ponerte una... A ti te encanta la lasaña, pues te voy a hacer una lasaña y le voy a licuar el brócoli y le voy a decir que esa lasaña está riquísima. ¿Entiendes? Pues, buscarle opciones. Te toca, tú no quieres fregar, voy ahora. Juana o Luisa, como se llamen sus preciosuras, hay opciones. O friega ahora o friega a las 10 de la noche, o friega a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, según las prioridades que tengan en el hogar. Tienen que fijarse en eso. Darle oportunidades para que puedan ayudar en casa según la edad que tengan. Si nos acostumbramos a que los niños y las niñas, según la capacidad que tengan, la edad que tengan, nos ayuden en casa, cuando lleguen a la adolescencia, cuando lleguen a determinadas edades, es más probable que el niño o la niña ya esté acostumbrada a que forma parte de una estructura familiar y que dentro de esa estructura familiar todos y todas nos apoyamos y cooperamos para que funcione el día a día. Enseñar respeto siendo respetuoso. No podemos enseñar algo si nosotros no estamos de un modo u otro enseñando eso. Porque yo no puedo querer que mi niño aprenda respeto si yo cuando paso por las demás personas lo veo y no le digo buenos días o buenas tardes o por favor, pásame eso. ¿Qué es lo que el niño está escuchando? Que mi mamá me está diciendo que se debe de respetar a las personas y cuando yo la veo interactuando con los demás, no está respetando. Que mi papá me dice que hay que trabajar, pero si yo lo veo el día entero vagando, ¿qué es lo que yo de un modo u otro voy a comenzar a aprender? La estructura familiar tiende a enseñar bastante. Utilizar el sentido de humor. No es que seamos graciosa con todas las cosas o gracioso con todas las cosas que nuestros hijos e hijas hacen. Pero es importante que el humor en nuestro hogar sea parte de nuestra rutina, porque vamos muy serios por la vida, vamos muy la rutina llevándonos. Cuando en esos momentos familiares podemos apoyarnos del humor como táctica también para educar. Entrar en el mundo de la niña y el niño. ¿Y cómo entramos en él? Empatizando. A nosotras y a nosotros se nos ha olvidado que fuimos niños y niñas alguna vez y que necesitamos un padre o una madre o un tutor responsable que nos acompañe, que nos ayude a ver con claridad, que nos permita ampliar esos lentes y nos abra posibilidades. No podemos olvidar a ese niño o esa niña por más circunstancias que se nos hayan presentado en la vida. Abrirnos a eso. Identificar y trabajar las emociones. Hay muchísimas estrategias para trabajar las emociones en la casa.
porque las escuelas van a su propio ritmo. Apoyarlo a buscar las soluciones que entiendan en ese momento. Se rompió el jarrón. ¿Cuáles soluciones tiene mi hijo o mi hija para dar respuesta a ese jarrón? Por más oro que tenga, por más cerámica que sea, pero ¿cuáles son esas otras soluciones? Rompiste el jarrón, de la hucha hay que pagarlo, porque tiene unas consecuencias naturales. Dejaste caer la leche, sabes que tienes que tomar un paño y limpiar la leche. Entonces, ¿cómo yo ayudo a mi hija o a mi hijo, según la circunstancia que tenga, a encontrar soluciones a sus situaciones? Asimismo, Patricia, creemos que nacimos adultos y eso es una situación que nos lleva a convivir con los niños desde otra mirada. Decir lo que se quiere decir claramente. Si usted quiere que su hijo lave la ropa, no comience a ponerle 15 pero y 15 cosas, y que tú no haces nada, y que tú no esto, y que tú no aquello. Usted le diga, a usted le toca lavar la ropa, vaya, lave su ropa. Juan, es hora de dormir. Pedro, es hora de dormir. Rafael, es hora de dormir. Francisco, es hora de dormir. Los nombres que ustedes tengan en su casa, pero decirle, o yo necesito que tú me apoyes con tal cosa. Hablarle claramente y practicar algo que se nos olvida, la paciencia. Respirar. Porque el niño o la niña se va a dar cuenta cuando usted está actuando desde la paz o desde la rabia. Y eso es lo que va a promover usted. Y perdón, Elisángela, tenemos casi el dime, tiempo encima. Queda sí, 20 ya voy minutos. cerrando. Esta es la última pregunta que hago. Que Sí, nos miremos y pongamos en plano que digamos, ¿de dónde sacamos la loca idea que para yo impulsar, que para yo promover cambios en mis hijos, que para yo alentar, para yo lograr algo de mi hijo, de mi hija? ¿De dónde rayos sacamos la loca idea que primero tenemos que hacerlo sentir mal? ¿Cómo para que mi hijo recoja? ¿Cómo para que mi hijo haga algo? Primero yo tengo que verbalmente, psicológicamente o a veces físicamente, tengo que hacerlo sentir mal. Buscamos la manera de que desde el respeto, desde la amabilidad, desde esa bondad, pongamos esos límites claros y podamos atravesar fronteras. Nosotros somos una copa llena de amor. Esa copa llena de amor, ¿de qué está tu copa llena? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿De qué ese ser humano tan amoroso, tan amable, de qué está tu copa llena ese día cuando tú vas a corregir a tu hijo o a tu hija? ¿Cómo tú estás transmitiéndole el amor a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo tú estás transmitiendo que tu hijo o tu hija lleve ese amor en su copa? Cuando tu hijo o tu hija sale de casa, ¿cómo sale? ¿Con su copa llena de amor o con qué está llena su copa?